El aroma a mole poblano llenaba toda la casa de mi madre en Coyoacán. Era su cumpleaños número 65, y como cada año, había preparado esa receta que había aprendido de mi abuela. Nunca imaginé que esa tarde cambiaría mi vida para siempre. Nunca imaginé que las palabras que estaba a punto de escuchar destruirían todo lo que creía saber sobre mí misma. Los invitados llegaban uno por uno, mis tíos, mis primos, vecinos de toda la vida. Yo había llegado temprano para ayudar con los preparativos, como siempre hacía. Llevaba puesta mi blusa bordada favorita, la que compré en Oaxaca el año pasado, y había traído el regalo que había estado ahorrando para comprar durante meses. Unos aretes de plata con obsidiana que vi en una joyería del centro histórico. Sabía que le encantarían porque siempre decía que la obsidiana la protegía de las malas energías. La mesa estaba puesta con el mantel de encaje que heredamos de mi bisabuela, y las sillas se llenaron rápidamente. Mi primo Roberto se sentó a mi lado, contándome sobre su nuevo trabajo en la delegación Benito Juárez. Mi tía Carmen preguntaba por mis estudios de contaduría en la UNAM, y yo le explicaba que ya casi terminaba la tesis. Todo parecía normal, como todas las reuniones familiares de los últimos 32 años de mi vida. Mi madre servía generosas porciones de mole, los niños corrían por el patio, y las conversaciones se mezclaban entre risas y recuerdos. El mariachi que habían contratado los vecinos para otra fiesta se escuchaba a lo lejos, creando esa atmósfera tan típica de los domingos en mi colonia. Pero algo en la mirada de mi madre me inquietaba. Durante toda la tarde había notado cómo me observaba de manera extraña, como si estuviera evaluándome, midiendo cada uno de mis movimientos. Mi tío Luis empezó a contar anécdotas de cuando éramos niños, recordando las tardes en casa de mis abuelos en Xochimilco. Todos reían, incluyéndome a mí en las historias, hablando de travesuras que habíamos hecho juntos. En ese momento, mi madre se levantó de su silla, caminó lentamente hacia donde yo estaba sentada, y con una voz que nunca le había escuchado, fría como el viento de enero en la Ciudad de México, me dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo: levántate de esta mesa. No eres familia. El silencio se apoderó del comedor. Los tenedores se detuvieron a medio camino hacia las bocas, las conversaciones se cortaron abruptamente, y hasta los niños dejaron de jugar en el patio. Era como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en toda la escena. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Las mejillas me ardían de vergüenza y confusión. ¿No soy familia? ¿Cómo era posible? Había crecido en esa casa, había compartido miles de comidas en esa misma mesa, había llorado y reído con estas mismas personas durante toda mi vida. Si esta historia te está tocando el corazón como me tocó a mí vivirla, te pido que te suscribas al canal. Necesito que sepas que no estás solo en esto. Hay tantas historias como la mía que necesitan ser contadas, y tu suscripción me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias reales que nos conectan como familia. Me quedé paralizada en mi silla, sintiendo como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Los rostros de mis familiares reflejaban shock, confusión, y algunos hasta cierta curiosidad morbosa. Mi prima Sofía me miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo una telenovela en vivo. Mi tío Roberto se veía incómodo, removiéndose en su silla y evitando hacer contacto visual conmigo. Mamá, no entiendo, logré articular con voz temblorosa. ¿De qué estás hablando? ¿Qué significa que no soy familia? Mi madre se cruzó de brazos y su expresión se endureció aún más. Era como si estuviera viendo a una extraña, no a la mujer que me había criado, que me había enseñado a hacer tortillas a mano, que me había llevado a misa todos los domingos a la parroquia de San Juan Bautista. Significa exactamente lo que dije, respondió con una frialdad que me cortó como vidrio. Tú no naciste de mí. No eres mi sangre. Y ya es hora de que todos sepan la verdad. El murmullo entre los invitados se intensificó. Podía escuchar fragmentos de conversaciones. ¿Será adoptada? Nunca me imaginé. Pobre Esperanza. Mi tía Carmen, siempre la mediadora de la familia, trató de calmar las aguas. María, aunque sea adoptada, sigue siendo tu hija. La criaste, la amaste. Pero mi madre la cortó bruscamente: no la adopté. Ella apareció en mi vida por otras circunstancias, y ahora esas circunstancias han cambiado. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Toda mi identidad, todo lo que creía saber sobre mí misma, se estaba desintegrando frente a mis ojos. ¿Cómo era posible que la mujer que me había enseñado a rezar el rosario, que me había consolado cuando tuve mi primer desamor, que celebraba mis logros académicos como si fueran suyos, ahora me estuviera negando como hija? Los invitados comenzaron a levantarse de la mesa, claramente incómodos con la tensión que se había apoderado de la celebración. Mi primo Roberto murmuró algo sobre tener que irse temprano, y mi tía Lucía inventó una excusa sobre un compromiso previo. Uno por uno, las personas que habían sido mi familia toda la vida empezaron a despedirse,
evitando mirarme directamente. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas, sintiendo como si estuviera caminando en una pesadilla. 32 años, susurré más para mí misma que para ella. 32 años fingiste ser mi madre. ¿Por qué? ¿Por qué ahora me haces esto? Mi madre se dirigió hacia la cocina sin responder, como si mi dolor fuera insignificante. El sonido del mariachi lejano continuaba, contrastando cruelmente con la tragedia que se desarrollaba en esa casa. Caminé hacia la sala, donde había crecido viendo las telenovelas de las tardes con mi madre, donde habíamos pasado incontables horas conversando sobre la vida, sobre mis sueños, sobre el futuro que pensaba construir. Cada fotografía familiar colgada en las paredes ahora me miraba con ojos acusadores, como si fueran testigos silenciosos de una mentira que había durado décadas. Estaba parada en la sala, observando las fotografías familiares con una nueva perspectiva dolorosa, cuando escuché el timbre de la puerta. Mi madre gritó desde la cocina con una voz ahogada por la irritación: «Ve a abrir». Como un autómata, caminé hacia la puerta principal, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Al abrir, me encontré con un hombre elegantemente vestido, de aproximadamente 50 años, con un traje gris impecable y un portafolio de piel en la mano. «Buenas tardes, ¿es usted Esperanza Rodríguez?». Su voz era profesional pero amable. «Soy el licenciado Miguel Hernández, abogado. Tengo una cita con usted a las 4 de la tarde». Miré mi reloj, eran exactamente las 4. «Debe haber un error», le respondí confundida. «Yo no tengo ninguna cita con ningún abogado». El hombre consultó una agenda pequeña y me mostró mi nombre claramente escrito. «¿Puedo pasar? Tengo asuntos muy importantes que discutir con usted, relacionados con la herencia de don Fernando Mendoza». El nombre me resultaba completamente desconocido, pero mi madre apareció detrás de mí, y al ver al abogado, su rostro se puso completamente pálido. Era la primera vez en toda la tarde que la veía mostrar algún tipo de emoción genuina. «Usted», murmuró, «pensé que no vendría». El licenciado Hernández asintió cortésmente. «Señora Rodríguez, buenos días. Como acordamos, vengo a cumplir con las últimas voluntades de mi cliente». Nos dirigimos a la sala, donde momentos antes había estado contemplando mi vida desmoronándose. El abogado abrió su portafolio con movimientos precisos y extrajo un sobremanila grueso. «Señorita Esperanza, mi cliente, don Fernando Mendoza, falleció hace 3 semanas en Guadalajara. En su testamento, la ha nombrado como su única heredera universal». Las palabras flotaron en el aire como si estuvieran escritas en un idioma que no comprendía. «Tiene que haber un error», repetí, mi voz sonando distante incluso para mí misma. «No conozco a ese señor». Mi madre se sentó pesadamente en su sillón favorito, el que había ocupado durante incontables tardes viendo sus programas de televisión. «No hay error», continuó el abogado, extrayendo varios documentos del sobre. «Don Fernando Mendoza era su padre biológico». El mundo se detuvo completamente. Las palabras de humillación que mi madre había pronunciado minutos antes adquirieron un significado completamente diferente. ¿Mi padre? ¿Mi padre verdadero? El licenciado continuó con voz profesional. Don Fernando la buscó durante muchos años. Contrató investigadores privados, revisó registros civiles, siguió cada pista posible. Finalmente la localizó hace 6 meses, pero decidió observarla desde la distancia antes de hacer contacto. Lamentablemente, el cáncer no le dio tiempo suficiente. Mi mente trataba desesperadamente de procesar toda esta información. ¿Mi padre había estado vivo todos estos años? ¿Me había estado buscando? ¿Y mi madre lo sabía? Las piezas del rompecabezas comenzaron a acomodarse de una manera que nunca habría imaginado. La herencia incluye una casa en la Colonia del Valle en la Ciudad de México, valuada en 8 millones de pesos, una cuenta bancaria con 1.200.000 pesos, y un negocio de importación de textiles que genera ingresos mensuales de aproximadamente 200.000 pesos. Las cifras sonaban irreales, como si estuviera escuchando la lectura de un testamento en una película. «Aquí está su acta de nacimiento original», continuó el abogado. Al leerla, descubrí que mi nombre completo era Esperanza Mendoza Vázquez, no Esperanza Rodríguez como había creído toda mi vida. Mi madre verdadera se llamaba Carmen Vázquez, y había muerto en el parto. Mi madre, quien había permanecido en silencio, finalmente habló con voz temblorosa. Carmen era mi hermana menor. Las palabras cayeron como bombas en la habitación. Murió al dar a luz, y Fernando no podía cuidar de un bebé él solo. Estaba destrozado, perdido. Me pidió que te cuidara temporalmente mientras él se organizaba. ¿Temporalmente? La palabra salió de mi boca cargada de una amargura que no sabía que tenía. ¿32 años es temporal? El licenciado intervino suavemente. Su padre me confió que el dolor de perder a Carmen lo había paralizado. No podía estar cerca de usted sin recordar a su esposa. Por eso viajaba constantemente,
pero enviaba dinero para su manutención y educación. Esto explicaba algunas cosas: los ocasionales regalos caros que aparecían, de familiares lejanos, las veces que mi madre pagaba mi colegiatura sin aparentes dificultades económicas. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad?, le pregunté a mi madre, sintiendo una mezcla de dolor y enojo. ¿Por qué me hiciste creer que era huérfana de padre? Al principio pensé que sería por poco tiempo, murmuró sin volverse. Pero pasaron los años, y tú me llamabas mamá, y yo me acostumbré a tenerte. Fernando enviaba dinero, pero nunca venía. En mi mente, tú te habías convertido en mi hija. El abogado regresó al sobremanila y extrajo un paquete de cartas atadas con un listón azul. Su padre escribió esto para usted durante todos estos años, dijo, colocando las cartas cuidadosamente en mis manos temblorosas. Una carta para cada cumpleaños que perdió, para cada Navidad, para cada logro académico del que se enteraba. Con dedos temblorosos, desaté el listón y leí la primera carta. La fecha era de cuando cumplí 5 años. Mi querida Esperanza, hoy cumple 5 años y yo estoy en Hong Kong, cerrando un contrato que me mantendrá alejado de ti 3 meses más. Tu tía María me envió una foto tuya soplando las velas. Tienes la sonrisa de tu madre, esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Perdóname por no estar ahí. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel mientras leía carta tras carta. En la de mis 15 años escribía: hija mía, tu tía me cuenta que eres la mejor estudiante de tu clase. Carmen estaría tan orgullosa. Yo también lo estoy, aunque no tenga derecho a estarlo desde la distancia. Si esta historia te está llegando al alma tanto como a mí me duele contarla, por favor suscríbete al canal. Cada suscripción me da fuerzas para seguir compartiendo estas experiencias que nos marcan para siempre. Tu apoyo significa que estas historias reales puedan llegar a más personas que, como tú y yo, necesitan saber que no están solas en sus dolores. En una carta de cuando entré a la universidad, mi padre escribía: Esperanza, te fuiste a estudiar contaduría a la UNAM. Tu tía dice que quieres tener tu propio despacho algún día. He estado pensando en ofrecerte un trabajo en mi empresa cuando te gradúes, pero ¿cómo puedo aparecer de repente en tu vida después de tanto tiempo? El licenciado interrumpió mi lectura. Su padre tenía planeado contactarla después de su graduación. Quería que terminara sus estudios sin la distracción de conocer la verdad. Pero el cáncer aceleró sus planes, y luego ya fue demasiado tarde. Levanté la vista de las cartas, sintiendo un vacío enorme en el pecho. ¿Cómo era él?, pregunté. Mi madre se sentó a mi lado por primera vez en toda la tarde, su hostilidad anterior transformándose en algo parecido a la nostalgia. Fernando era un hombre bueno, Esperanza. Ambicioso, trabajador, pero bueno. Adoraba a Carmen, tu madre verdadera. Cuando ella murió, fue como si hubiera perdido la mitad de su alma. Seguí leyendo las cartas, descubriendo a un hombre atormentado por la culpa y el dolor, pero lleno de amor por una hija que había observado crecer desde la distancia. En una de las últimas cartas, escritas aparentemente cuando ya sabía que estaba enfermo, decía: Esperanza, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para pedirte perdón en persona. No espero que me perdones por haberte abandonado, pero espero que entiendas que cada día que pasé lejos de ti fue un día de sufrimiento para mí. ¿Tenía familia? ¿Hermanos? ¿Otros hijos?, pregunté. No, respondió el abogado. Después de su esposa, nunca se volvió a casar. Usted era su única familia, aunque él nunca se sintió con derecho a reclamar ese lugar en su vida. Mi madre tomó mi mano, un gesto que no había hecho en años. Esperanza, yo no quería que sufrieras la ausencia de un padre que elegía no estar. Pensé que era mejor que creyeras que había muerto, que no tenías que lidiar con el rechazo. La tarde se desvanecía lentamente mientras procesaba la magnitud de todo lo que había descubierto. Mi vida entera había sido construida sobre medias verdades y mentiras piadosas. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté al licenciado. Legalmente, necesitamos que firme varios papeles para hacer efectiva la herencia. También deberá decidir si quiere continuar con el negocio de su padre o venderlo. ¿Puedo visitar la casa que me dejó?, pregunté, sintiendo una necesidad urgente de conectar con el hombre que nunca conocí. Por supuesto. De hecho, sería recomendable que lo hiciera. Sus pertenencias personales están intactas, incluyendo un estudio donde conservó fotografías suyas desde pequeña, recortes de periódico de sus logros académicos, y más cartas que nunca le envió. Mi madre regresó de la cocina con una taza de té de manzanilla, mi favorito desde la infancia. Era un gesto de paz, una manera silenciosa de pedir disculpas sin usar palabras. ¿Lo sabías?, le pregunté, refiriéndome a la enfermedad de mi padre. ¿Sabías que se estaba muriendo? Ella asintió lentamente. Me contactó hace 3 meses. Quería verte, explicarte todo. Yo le dije que no, que iba a destruir tu vida, que después de tanto tiempo no tenía derecho. Sus palabras revelaron otra capa de la traición,
No solo me había ocultado la verdad sobre mi origen, sino que también había interferido con los últimos deseos de mi padre. No tenías derecho a tomar esa decisión por mí, le dije. Esa era mi decisión, mi vida, mi padre. El licenciado carraspeó discretamente. Si me permiten, hay algo más que deben saber. Su padre dejó instrucciones específicas sobre usted, señora Rodríguez. Reconocía que usted había criado a Esperanza con amor y dedicación, a pesar de las circunstancias. Por eso, estableció un fondo de pensión para usted, que le garantizará ingresos dignos por el resto de su vida. Mi madre levantó la vista sorprendida. ¿Fernando hizo eso? Su voz se quebró. También dejó una carta para usted, continuó el abogado, entregándole un sobre. Con manos temblorosas, ella lo abrió y comenzó a leer en silencio. Vi cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Después de unos minutos, me extendió la carta. En ella, mi padre escribía: María, gracias por amar a mi hija cuando yo no pude hacerlo. Gracias por darle la estabilidad que yo no fui capaz de proporcionar. No te culpo por protegerla de mi ausencia. Al contrario, te estaré eternamente agradecido. Necesito tiempo, murmuré. Necesito tiempo para procesar todo esto. El licenciado asintió comprensivamente. Es completamente natural. Tome todo el tiempo que necesite. Han pasado 3 meses desde aquella tarde que cambió mi vida para siempre. Estoy sentada en el estudio de mi padre, en la casa de la colonia del Valle que ahora es mía, rodeada de fotografías mías que él había coleccionado durante décadas. Hay fotos de mi graduación de preparatoria, de mi primer día en la universidad, incluso algunas que no sabía que existían, tomadas discretamente durante eventos familiares. La casa es hermosa, con pisos de mármol travertino y grandes ventanales que permiten que la luz inunde cada habitación. Pero lo que más me conmueve es este estudio, donde mi padre pasó sus últimos años tratando de conocerme desde la distancia. Hay estantes llenos de libros de contaduría, economía y finanzas, como si hubiera estado preparándose para el día en que finalmente nos conociéramos. He decidido quedarme con el negocio de importación de textiles. Los empleados me han recibido con calidez, compartiendo anécdotas sobre mi padre que me ayudan a conocer al hombre que nunca pude abrazar. Era respetado, justo, y aparentemente hablaba de mí constantemente, aunque nunca reveló que era su hija. Mi relación con mi madre ha sido el aspecto más complicado de toda esta transición. Después de semanas de silencio tenso, finalmente tuvimos una conversación honesta en su casa de Coyoacán. No espero que me perdones de inmediato, me dijo, sirviéndome el mismo té de manzanilla que había preparado aquel día terrible. Pero espero que algún día entiendas que todo lo que hice fue por amor. Hemos acordado tomar las cosas con calma. Ella sigue siendo María, la mujer que me enseñó a cocinar, que me consoló durante mis desamores, que celebró mis triunfos académicos. Pero ahora también es María, la mujer que tomó decisiones sobre mi vida sin consultarme. Ambas versiones son reales, y estoy aprendiendo a vivir con esa dualidad. El negocio prospera bajo mi nueva administración. He implementado algunos cambios, ampliando la línea de productos para incluir textiles orgánicos de cooperativas indígenas, algo que siento conecta mi nueva vida con mis raíces mexicanas de una manera auténtica. Cada semana visito la tumba de mi padre en el Panteón de Dolores. Al principio lloraba mucho, sintiendo la injusticia de haber perdido para siempre la oportunidad de conocerlo. Pero gradualmente, esas visitas se han vuelto conversaciones. Le cuento sobre el negocio, sobre las decisiones que he tomado, sobre las cartas que sigo encontrando escondidas en diversos rincones de la casa. La semana pasada encontré la última sorpresa, un vestido de quinceañera guardado en una caja de cedro en el ático. Era el vestido que mencionaba en una de sus cartas, el que compró para mi fiesta de 15 años pero nunca tuvo el valor de enviar. Es hermoso, de color rosa pálido con bordados a mano, exactamente del estilo que me hubiera encantado a esa edad. Lo doné a una fundación que organiza quinceañeras para jóvenes de bajos recursos, sintiendo que era lo que él habría querido. Si esta historia te ha tocado tan profundo como a mí me marcó vivirla, te pido por favor que te suscribas al canal y me dejes un comentario contándome si alguna vez has vivido algo parecido. Tu historia también importa, tu dolor también vale, y entre todos podemos crear una familia de personas que entienden lo que significa que la vida te cambie de un día para otro. Suscríbete porque necesitamos estar unidos en esto. Mi vida cambió completamente aquel domingo de marzo. No solo por la herencia material, sino por la comprensión de quién soy realmente. Soy Esperanza Mendoza Vázquez, hija de Carmen y Fernando, criada por María con amor imperfecto pero genuino. Soy una mujer mexicana que heredó el espíritu emprendedor de su padre y la fortaleza emocional de la mujer que eligió criarla. He aprendido que las familias no siempre se forman por lazos de sangre, sino por decisiones diarias de amor y cuidado. Mi madre, María, eligió amarme durante 32 años, aunque esa decisión viniera cargada de mentiras que creyó necesarias. Mi padre, Fernando, me amó desde la distancia,
cargando con la culpa de una decisión que tomó en el dolor más profundo de su pérdida. La herencia más valiosa que recibí no fueron los millones de pesos ni las propiedades. Fue la comprensión de que somos el resultado de las decisiones de muchas personas que nos amaron de formas diferentes e imperfectas. Ahora puedo elegir cómo escribir el siguiente capítulo de mi historia, armada con la verdad completa sobre de dónde vengo y hacia dónde quiero ir. El futuro se extiende ante mí lleno de posibilidades, y por primera vez en mi vida, sé exactamente quién soy para enfrentarlo. Porque a veces, cuando creemos que todo se derrumba, la vida nos está preparando para algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos.